Bienvenidos a la primera clase del curso de biología y el primer tema a ver es la célula y la teoría celular. Te recomiendo que vayas por tu libreta, tus lapiceros, porque lo que vas a ver a continuación, a escuchar, será muchísima información muy precisa, información muy valiosa que te hará sacar un puntaje muy bueno en tu examen de admisión. Así que, bueno, vamos a empezar. La célula es la unidad funcional y estructural del organismo vivo. Qué bueno, decir ya organismo vivo está incorrecto. ¿Por qué? Porque organismo significa algo que tiene vida. Entonces, si dices organismo vivo, está mal, ¿va? Entonces, solamente organismo. Bien. Ahora, la célula tiene una clasificación muy importante. Hay células unicelulares, o sea, una célula solamente, y células multicelulares, dos o más células. Ahora, las células unicelulares solamente serán de una célula, como por ejemplo las bacterias, ¿vale? Y multicelulares serán más complejas, como los humanos o los animales o también las plantas. Y aquí hay una división muy importante porque tenemos dos grandes grupos, dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas tienen características muy diferentes a las eucariotas. Primero, lo más importante, no tiene núcleo definido. Con eso identificas una célula procariota. ¿Y cómo identificas una célula eucariota? Porque tiene un núcleo definido y tiene organelos que tienen membranas, ¿vale? Ahora, nos pasamos a este recuadro donde están las diferencias entre estas dos células. La primera es el tamaño. Las células procariotas son más pequeñas, son de 1 a 10 micras. Esta es la unidad de medida de micrómetro, ¿vale? Y se lee como micra. Ahora, las células eucariotas son más grandes, son más complejas, tienen de 10 a 100 micras. Ahora, el núcleo, que es lo más importante, ausente, o sea, el núcleo definido no está, ¿vale? Por lo tanto, no tiene una membrana nuclear, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿va? Al contrario, va a tener material genético, obviamente, pero disperso o concentrado en el plasma. Va a formar un nucleoide, ¿va? Este nucleoide está concentrado por todo el plasma, está más o menos así. Pero si te das cuenta, no está definido, no está encerrado en nada, ¿vale? Entonces, célula eucariota es lo contrario. Ella sí tiene una membrana nuclear, sí tiene un núcleo definido, ¿ok? Vamos con la siguiente, que es organización celular. Procariotas son unicelulares y las eucariotas pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿va? Las eucariotas pueden ser las dos por su complejidad. Ahora, material genético. Las procariotas tienen ADN circular sin histonas, ¿vale? Esto es muy importante. Y la eucariota tiene ADN lineal asociado a histonias en el núcleo, ¿vale? Histonas son una conformación de ADN que va unido y va en forma lineal y en forma estructurada para que alcance en el núcleo. Entonces, quedó ahí y ahora pasamos a la división celular, que es algo muy importante. Célula procariota por fisión binaria y célula eucariota por mitosis y meiosis. Esto también son dos temas muy importantes que vamos a ver, ¿va? Organelos membranosos. En las procariotas no hay organelos membranosos. Sin embargo, en las eucariotas
Claro que sí tenemos. Ejemplo de ello, mitocondrias, retículo endoplasmático, ¿no? La membrana del núcleo, que se llama carioteca, y tenemos muchísimo más. Y lo vamos a ver en este curso, ¿va? Ahora, pared celular. En la mayoría está compuesta por peptidoglucano. Esto hace referencia a bacterias. El peptidoglucano principalmente la tiene en las membranas o en la pared celular de las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Eso lo veremos. Ese es otro tema, pero lo tocaremos, ¿va? O también tiene pseudopeptidoglucano, que son las arqueas. Sin embargo, en las eucariotas presentan, pues en las células vegetales está la pared celular, que está principalmente compuesta por celulosa. Esto no se te debe olvidar ni por nada del mundo. Y los hongos en su pared celular tiene quitina. Y en los animales y en los humanos como nosotros, pues no tenemos pared celular. ¿Ok? Esta es una gran diferencia. Ahora, ribosomas. En las procariotas serán muy pequeños, de 70S. Y en las eucariotas serán grandes, de 80S. Pero me preguntan ustedes, ¿qué significa 80S y 70S? Pues esto hace referencia al método de sedimentación. Aquí lo tenemos. Sedimentación. Porque esto da, gracias a la sedimentación, da un coeficiente de 70S, que es una medida de su velocidad de segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Bueno, es el proceso físico que separa partículas sólidas de un líquido. Esto se hace en un recipiente muy especializado donde la concentración de ribosomas quedará separado del líquido, ¿vale? Y donde se vayan a concentrar tiene unas ciertas medidas. Es lógico pensar que 70S pues son más pequeñas y 80S son más grandes, dependiendo de la medida donde llegue. Si abarca más espacio es porque son más grandes, si abarca menos espacio es porque son pequeñas. Es algo pues lógico de pensar, pero no te quiero enredar con esto. Lo único que te tienes que saber es que las células procariotas miden 70S, sus ribosomas obviamente, estamos hablando de ribosomas, y en las células eucariotas 80S, ¿va? Vamos al metabolismo. El metabolismo, incluyendo quimiosintesis y fotosíntesis, ¿va? Esto es uno de los dos principales de su metabolismo. Sin embargo, en los eucariotes tendremos metabolismo aerobio, anaerobio, dependiendo del tipo de célula. Y dependiendo de esto va a ser catabolismo, anabolismo. Esto es para los dos, ¿vale? Ahora, ejemplos. Bacterias y arqueas son ejemplos de células procariotas. Y células eucariotas, pues son los protozoarios, los hongos, plantas y animales, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Si voy muy rápido, puedes pausar el video y regresarte, ¿va? Cualquier duda lo pueden hacer por vía WhatsApp o por este medio, ¿vale? Muy bien. Ahora, movimiento. Pueden tener flagelos siempre hechos de flagelina, ¿va? Sin embargo, en las células eucariotas pueden tener cilios o flagelos compuestos de tubulina, ¿ok? Esta es una gran diferencia. Más adelante veremos qué son los cilios y qué son los flagelos. Ahora quédense con ese concepto. Respiración celular ocurre en la membrana plasmática, mientras que en las eucariotas ocurre en las mitocondrias, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos con la reproducción. En las procariotas son asexual por fisión binaria, sin embargo, en las eucariotas son sexual o asexual según el tipo de organismo, ¿va? Hasta aquí vamos bien. Ahora, la célula eucariota se divide en dos ramas, en célula vegetal y en célula animal, ¿ok? Y eso nos lleva a la otra tabla que tenemos por aquí.
Ahora, diferencias entre célula vegetal y célula animal. Estos dos pertenecen al género o al tipo eucariota, ¿vale? Esto lo tienen bien presente. Quiero que lo tengan bien presente porque esta es la clasificación y es la base de toda la biología. Ahora, empezamos por pared celular. En la célula vegetal está presente y formada principalmente por celulosa. Quiero que te aprendas bien esto porque hay preguntas en el examen de admisión que te preguntan justamente esto, ¿va? Sin embargo, en la célula animal está ausente la pared celular. Ahora, vamos con la membrana plasmática. En la vegetal está presente y está debajo de la pared celular, o sea, tiene doble protección. Obviamente, sabemos por lógica que las plantas necesitan tener mayor protección al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, en la célula animal está presente, pero no tiene pared celular, ¿ok? Ya hablaremos de cada uno de estos organelos en los posteriores videos, ¿va? Ahora, forma. Generalmente es prismática, ¿no? Es la clásica que nos muestran en la vegetal. Y en la célula animal, pues la redonda. Sin embargo, recordemos que nuestro cuerpo, no quiero que se queden con la idea de que la célula animal siempre va a ser redonda o la mayor parte serán tipo redonda. No, ¿vale? Porque tenemos muchos tipos de células dependiendo a su función. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, la más famosa, la neurona. La neurona tiene una estructura muy, muy bonita y ya lo veremos, ¿va? Veremos tipos de células también. Tipos de células en nuestro organismo. Y algo muy general, ¿va? Para que no los aburra con metiéndome mucho a fisiología o temas más avanzados, ¿va? Ahora, cloroplastos. Están presentes en la célula vegetal, contienen clorofila para la fotosíntesis. Esto es muy importante, la clorofila también ha sido preguntado en el examen de admisión, así que tenlo muy presente. Sin embargo, en la célula animal están ausentes, ¿va? No hay. Ahora, vacuolas. En la célula vegetal hay pocas vacuolas porque abarcan gran tamaño, obviamente por el resguardo y el llenado de líquido, pues de agua, obviamente, ¿no? Sin embargo, en las células animal son muy pequeñas, pero hay muchas, porque a veces tienden a estar ausentes. Sin embargo, en varias ocasiones, en varias células, hay vacuolas y sirve para resguardar desechos, ¿vale? Desechos o agua, pero no en su cantidad, o sea, muy diferente a la vegetal, ¿va? Ahora, los centriolos generalmente están ausentes en la célula vegetal. Sin embargo, en la célula animal es muy importante porque es fundamental para la división celular. Y esto también es un tema que veremos a profundidad, ¿va? Ahora, los lisosomas son pocos comunes. Sí hay, pero no tanto. Sin embargo, en la célula animal sí son abundantes y realizan la digestión celular. Ya veremos todo el mecanismo de los lisosomas. Ahora, la nutrición es autótrofa, o sea que ellos solitos producen su alimento. Eso quiere decir autótrofa, ¿vale? O sea, por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, en los animales es heterótrofo. ¿Por qué? Porque requiere de otros alimentos. O sea, él no puede sintetizar sus propios alimentos. Necesita ingerir otros organismos, otras sustancias para alimentarse. Ahora, mitocondrias. Están presentes, pero en menor cantidad y en células que en células animales, ¿no? Obviamente esto es muy lógica porque recordamos, pues, que los animales hay una gran cantidad de mitocondrias, pues debido al gran gasto energético. Obviamente una planta no va a gastar la misma energía que tú cuando vas al gimnasio. Obviamente no, ¿verdad? Porque son células muy diferentes. Por lo tanto, las mitocondrias hay una mayor cantidad en los animales, ¿va? Ahora, modo de almacenamiento de energía. En las plantas, su resguardo energético es almidón.
Sin embargo, en los animales es glucógeno, ¿va? Esto es muy importante. ¿Dónde se sintetiza el glucógeno? En nosotros los humanos, en el hígado. Este es un datito que se los quiero regalar, ¿va? Ahora, división celular. Las células vegetales se dividen por mitosis sin centriolos, con fragmoplasto, o sea, la placa celular. ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué sirve? Pues para su división celular. Aquí está. Esto es la placa celular. Esto se extiende y gracias a esto hace que se divida la célula. Sin embargo, en los animales se divide por mitosis con centriolos y sin la placa celular, como lo vemos en esta ocasión. Sin embargo, también se puede dividir por meiosis, ¿vale? También son dos temas muy importantes que lo vamos a ver. Organelos exclusivos, ¿vale? O sea, exclusivos de las plantas, de las células vegetales, son los cloroplastos, la pared celular y la vacuola central, ¿vale? Esto también es una respuesta o una pregunta que es muy frecuente en el examen de admisión. ¿Y cuáles son específicas o solamente exclusivos de las células animales? Pues son los centriolos y los lisosomas, ¿va? Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Ahora nos vamos nos vamos a la teoría celular, ¿va? La teoría celular. Robert Hooke es el primer hombre en observar una célula. Que bueno, lo que observó fueron paredes celulares ya muertas, ¿vale? ¿De dónde los tomó? De láminas de corcho, ¿vale? O sea, vio células vegetales, vio sus paredes celulares y a esto los nombró como células o como celdas anteriormente en su libro que se publicó el mismo año que lo descubrió, o sea, que observó la célula, que se llamó libro Micrografía en 1665. Eso es muy importante también, ¿vale? ¿Vale? ¿Y por qué habrá llamado células? Porque se asemejaban a celdas, o sea, las celdas de las prisiones. Está como, vio, pues obviamente vio las paredes, vio como encerrado cosas, o sea, por ahí va la cosa. Y pues le dio ese nombre y hasta ahora se ocupa, ¿vale? Muy bien, ahora vamos con Anton van Leeuwenhoek. Este hombre es muy importante ya que se considera el padre de la microbiología y la parasitología, ¿vale? Es holandés y él fue el que ocupó microscopios más avanzados, o sea, pulió las técnicas de microscopio uniendo lentes, porque él, adivinen a qué se dedicaba. Exacto, él se dedicaba a vender lentes, o sea, él los limpiaba y pues todo, ¿no? Pero un día allí pues no se les vendía mucho, tenía mucho tiempo libre. Todas estas personas o personajes eran personas que tenían mucho tiempo libre y así descubrieron muchos de sus grandes hallazgos y gracias a ellos tenemos este conocimiento y sabemos mucho de la biología, de la parasitología, de la microbiología, ¿va? Entonces, él observó células vivas y describió bacterias y protozoarios, ¿vale? Él observó a un protozoario muy, muy, muy importante y muy bonito. Muchos dicen que es muy bonito. La famosa giardia, ¿vale? La giardia es un microorganismo, es un protozoario que tiene dos núcleos que se asemejan a dos ojitos, ¿vale? Dos ojitos, más o menos así. Y él fue el que los observó gracias a que tomó muestras de su propio heces, de sus propias heces. Entonces observó estos animales que él aún no sabía qué era, o sea, sabían que se movían, que pues más o menos ahí, ¿no? Que se apreciaba, pero aún no sabía nada de su mecanismo de acción y qué causaba, o bueno.
pero él los denominó animalículos, ¿vale? Porque se asemejaban a animales pequeños, ¿vale? Entonces, por eso. Ahora, vamos con la formulación de la teoría celular. La teoría celular va a establecer los principios fundamentales de la biología celular, ya que centra y pone las bases para entender la célula, ¿vale? Ahora, tenemos aquí 3 científicos muy importantes. El primero fue Matthias Scheelen en 1835. Él fue biólogo alemán y concluyó que todas las plantas están compuestas por células. Tiempo después, en 1839, Teodoro, un zoólogo alemán que extendió pues más esta idea, o sea, la idea de Matías, pero hacia los animales, afirmando que todos los seres vivos están formados por células. Y esto lo atribuye, y a él se le atribuye uno de los postulados, que es esto. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. La unidad estructural lo dijo Matías, ¿vale? Ahora, tiempos después, para completar esta teoría, se unió Rudolf Virchow en 1855. Él es médico alemán, o fue médico alemán, que agregó el último postulado. Son 3 postulados, el cual dice: toda célula proviene de otra célula preexistente. Esto abriendo puerta y abriendo al conocimiento de que las células se podían multiplicar y no nada más venía porque sí. O sea, no nada más se exigían así de manera espontánea, sino que de una célula salía otra, y de esa salía otra, y salía otra, y salía otra. O sea, división celular, ¿vale? Y aquí tenemos los postulados. El tercero es uno de los más importantes y a veces no se le toma mucho en cuenta a Rudolf, pero en una pregunta del examen de admisión llegó esta pregunta que les acabo de decir: ¿quién fue el que propuso el tercer postulado de la teoría celular? Y te pone esto: toda célula proviene de otra célula existente, y te daban opciones, y obviamente la respuesta correcta es Rudolf Virchow, ¿va? Entonces es muy importante saber esto. Lo más importante aquí es saber quiénes fueron los más importantes en la teoría celular y cuáles son los postulados, obviamente. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Ahora, quiero que respondan las preguntas. Son 25 preguntas que les dejo abajo en un PDF. Lo descargan, lo realizan, es un examen, realizan sobre este tema y avanzan al siguiente capítulo del curso, y ahí está el video donde estoy resolviendo esas preguntas, ¿va? Para que yo les dé las respuestas correctas. Cualquier duda se aclare, ¿ok? Espero que les haya gustado y bueno, sigan. Quiero que acaben este curso y les aseguro que si acaban este curso serán uno de los mejores puntajes en el área de biología y probablemente van a quedar como aspirantes seleccionados. Así que nos vemos.